Cuatro. Los tres que estábamos presentes, además de un servidor, tenemos a Ricardo Gil Ochoa, que es vicepresidente de Negocios y Servicios a los afiliados de la Federación Nacional Comerciantes Empresarios de Colombia, FENALCO, es administrador de empresas y especialista en negociación de la Universidad de los Andes y magíster en Relaciones Públicas de la Universidad de Nueva York. También nos acompaña Eugenio Gil Gil, que es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Economía de la Universidad de los Andes, doctorando de la Universidad de Buenos Aires, es superintendente del Notariado y Registros, fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. De forma virtual contamos también con panelistas de lujo. Nos acompaña Cristina Armella, que es la presidenta del Notariado Mundial y rectora de la Universidad Notarial Argentina. David Figueroa, presidente de los Notarios de América. Graciela Iglesias, magistrada argentina. Ha trabajado con AEquitas, la fundación del Consejo General del Notariado, especialista en derechos, en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y también nos acompaña José Ángel Martínez Sanchís, que es el presidente de la entidad organizadora de esta mesa, el Consejo General del Notariado, que es socio del World and Law Congress, a quienes le damos también las gracias por esta importante iniciativa. Pues bien, es presidente del Consejo General del Notariado, además es el presidente de los Notarios de Madrid y es académico de número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Pues bien, el tema que nos ocupa parece que va interconectado con la mesa anterior, que finalizaba precisamente hablando de la importancia que tiene la persona en el mundo de derecho. Y en esta concreta mesa vamos a hablar de la actuación notarial como garante de la libertad de la persona. Y en ella precisamente queremos poner el acento en la persona con su dignidad y consecuente libertad, que es el eje principal del ordenamiento jurídico. De ahí que se afirme que ni el derecho ni los derechos pueden ser entendidos sin la persona, lo que se recoge en la afirmación clásica hominum causa omne jus constitutum est. Pero no es suficiente con reconocer los derechos de las personas. Además, hay que hacerlos efectivos, lo que implica ponerlo en relación con el otro, es decir, con otras personas y con el grupo social. Esta vinculación entre personas, titulares de derechos y destinatarios de obligaciones tiene lugar a través de la relación jurídica. Por ello, afirmaba Karl Arens que el primer concepto fundamental del derecho privado es precisamente la persona en cuanto sujeto de derecho, es decir, titular de derechos y destinatario de obligaciones. Y el segundo concepto fundamental es el de relación jurídica como nexo jurídico que une entre sí a los sujetos del derecho. Pues bien, históricamente los protocolos notariales han sido y son fiel reflejo de muchas vicisitudes de la vida de las personas que se manifiestan en el ejercicio de su libertad, especialmente en las relaciones jurídicas. Y es que el nacimiento de muchos derechos subjetivos, su adquisición, extinción, pérdida, renuncia o su ejercicio con plena juridicidad y adaptación a los valores constitucionales y el ordenamiento jurídico, tiene lugar ordinariamente en sede notarial, con la presencia activa del notario. Esta actuación del notario se traduce en una garantía de los derechos subjetivos de la persona. Por ello, va más allá esta función de la de mero árbitro, testigo o documentador, y tampoco puede limitarse a una función meramente asesora, consejera o fiscalizadora, sino que es una función más compleja, pues además de combinar aquellos y otros aspectos, ha de ser creativa
y solucionadora, y debe ser apoyo de la persona en el ejercicio de su libertad, especialmente del más débil, del menos informado, del más necesitado de protección, teniendo siempre como norte el respeto a la dignidad y a los derechos de la persona, entre ellos primariamente la libertad manifestada en el principio de autonomía de la voluntad y la justicia, que es el fin principal de cualquier orden jurídico, que se alcanza sin sobresaltos, de forma natural y espontánea, en el día a día de las notarías, con la realización del orden jurídico, el respeto de los derechos, su ejercicio y el cumplimiento normal de las obligaciones asumidas. Y en esa garantía y efectividad de los derechos subjetivos han de primar los derechos humanos, que son los principales derechos subjetivos, que deben ser una realidad efectiva en un ordenamiento justo y democrático. Pues como decía, junto con la declaración formal y solemne de la vigencia de los derechos, en especial los derechos humanos en el ordenamiento jurídico, es fundamental su vigencia real y efectiva, por lo que se necesita que el Estado del Derecho se note de mecanismos e instituciones, órganos, recursos y políticas económicas y sociales que garanticen su efectividad y que creen un necesario clima donde el respeto a los derechos humanos y al ordenamiento jurídico sea la normalidad. Así, desde este punto de vista, el notariado y su principal producto, el instrumento público, son instituciones que de forma discreta y poco ruidosa contribuyen diariamente en el ámbito de las relaciones jurídicas entre las personas y los pueblos a la realización real y efectiva de los derechos fundamentales, de forma destacada la libertad, que es precisamente el objeto de esta mesa, y por tanto a la consolidación del Estado de Derecho y al bienestar de los ciudadanos. Por ello, el legislador en muchos países cada vez más fomenta la forma pública notarial para proteger la libertad de la persona, los intereses de la sociedad, que necesita que exista un clima de certeza en las relaciones jurídicas entre los particulares. Y esto lo viene haciendo estableciendo en ocasiones la forma pública como requisito de existencia, limitando ciertos efectos a determinados tipos documentales, efectos legitimadores, probatorios, traslativos, ejecutivos, o limitando el acceso de la forma pública a determinados registros como el registro de la propiedad. La forma pública tiene, por consiguiente, como uno de sus principales fines, reforzar y garantizar la libertad de la persona y, por tanto, la autonomía de la voluntad, contribuyendo a garantizar la libre y consciente formación de la voluntad, la libre prestación del consentimiento, el equilibrio entre las partes y a disuadir del incumplimiento o, llegado el caso, asegurar el cumplimiento de las obligaciones libremente asumidas, facilitando su prueba y su ejecución. Pues bien, para abordar este tema, que como ven es muy amplio y muy general, existen la posibilidad de diversos enfoques. Vamos a comenzar con las intervenciones de los que estamos aquí presentes, y así que le voy a pasar en primer término la palabra a Eugenio Gil y Gil, que es presidente del Notariado de Colombia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Alfonso, bienvenidos a Colombia. El notariado colombiano viene trabajando con mucho esfuerzo, ahínco y decisión en ir construyendo una sociedad inclusiva, una sociedad incluyente. No solo se trata de darle legalidad y certeza a las transacciones comerciales entre los particulares, sino también tratar de achicar esa brecha que cada día
se acrecienta más en el tránsito de nuestra era posmoderna a una era de la singularidad que necesariamente tendrá que pasar por la sociedad digital y por la inteligencia artificial. El notariado colombiano, siguiendo lineamientos de la Unión Internacional del Notariado, permanece en una resiliencia constante, en una dinámica para generar entornos inclusivos a una cantidad de grupos sociales, de individuos que históricamente han estado marginados. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, a través de las sinergias que hemos construido con las distintas asociaciones y federaciones de estos grupos sociales, nosotros podemos decir con gran orgullo que Colombia en sus notarías puede recibir a toda la población y permitirles que, como antes no se podía, realicen todas sus actividades, todas sus transacciones a través de una plataforma de traducción del lenguaje de señas en línea, en forma, en tiempo real, con la colaboración que nos presta la Federación Colombiana de Sordos. Estamos igualmente haciendo todos los ajustes razonables que las leyes, los convenios internacionales nos obligan para que aquellas personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, ¿sí?, puedan ser recibidas por el notario, por sus empleados, ¿sí?, y tener toda la capacidad de atención que ellos merecen e incluso ir a prestarle los apoyos que se requieran en sus domicilios. Nosotros tenemos toda esa infraestructura, no solo física, sino también tecnológica, aprovechando estas posibilidades que nos brinda la innovación y la tecnología. Estamos trabajando igualmente con UNICEF, desarrollando el programa de nuestra presidenta internacional, Cristina Armella, que se ha comprometido con la UNICEF, y hoy ya podemos decir que estamos realizando campañas para que las personas, aquellas que disponen de algún patrimonio y que puedan destinarlo a las niñas, a los niños y a los adolescentes que están en un estado de indefensión y vulnerabilidad, puedan recibir beneficios económicos. Hoy ya tenemos un convenio en preparación con el Instituto Nacional de Cancerología y con las ligas colombianas de lucha contra el cáncer, para que el notario se convierta en ese apoyo que en el momento más difícil para un enfermo de cáncer en cuidados paliativos pueda tener quien lo asesore, quien le dé las mejores indicaciones para una voluntad anticipada, para una distribución adecuada, una destinación benéfica de los bienes de los cuales de manera que el estado en que nuestra sociedad líquida, como la definía Zygmunt Bauman, un estado de inseguridad, un estado de incertidumbre y de vulnerabilidad tanto del individuo, gracias, como de la sociedad misma, el notario pueda constituirse en uno de los principales protagonistas para cerrar las brechas de desigualdad que el Estado y que otras instituciones no han podido completarla. La actuación del notario y del notariado, sí, es lo que impulsa
a esta institución a que se convierta en una institución en la que se le brinde la confianza que está requiriendo el ciudadano. El individuo se ve dentro de este entorno digital y de inteligencia artificial amenazado por todo, y esa amenaza genera una desconfianza con el Estado, desconfianza con las instituciones, desconfianza con los amigos, desconfianza en la familia, de manera que es el notario en este momento quien puede brindarle todas las herramientas posibles para que se vaya reconstruyendo ese tejido social que hoy está en un grado de ruptura demasiado alto y que no permite la cohesión social que es necesaria para superar las enormes desigualdades que existen. Creo que el tiempo se me acabó y ahí estoy. Muchas gracias, Eugenio. Le paso la palabra a Enrique Gil, a Ricardo Gil. Es que hoy nos acompañan muchos Gil, tenemos tenido 3, algunos Gil y Gil incluso. Bien, Ricardo Gil Ochoa nos va a dar la visión desde el punto de vista empresarial. Permíteme. Bueno, muy buenas tardes para todos. Después de estas 2 intervenciones magistrales y las que sé que vienen en línea, yo les voy a hablar desde el punto de vista y de ese matrimonio entre el comercio, el empresariado y el notariado. En primer lugar, pues quiero agradecer esta especial invitación a los señores José Ángel Martínez Sanchís, presidente del Consejo General del Notariado de España, al señor Alfonso Caballé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias y delegado para América del Consejo General del Notariado Español ante la Comisión de Asuntos Americanos, ambos referentes del trabajo notarial no solo a nivel iberoamericano, sino a nivel internacional, y también muy estimados y especiales amigos. A mis compañeros de panel, a la doctora Armela, a la doctora Iglesias, al doctor Figueroa y al doctor Gil, pues por permitirme compartir este espacio que me honra pues con ellos. Cuando me hicieron esta invitación me pidieron exponer el papel que juega el notariado como garante de la libertad en el contexto empresarial, y para poder cumplir con este objetivo que a mí me resulta más retador porque mi profesión dista mucho de la de todos los juristas nacionales e internacionales que nos acompañan en este Congreso Mundial. Y simplemente para ponerlos en contexto, pues yo soy un administrador de empresas con vocación comercial, con vocación de negocios, pero coincidencialmente fui educado en una familia de abogados, padre abogado, madre abogado, un par de tíos, abuelos, juristas de profesión, y esto me permitió estar familiarizado no solo con conceptos jurídicos, sino más importante entender un poco la cosmovisión que tienen los versados de derecho de la vida. Y por esta razón, inicialmente voy a llevar esta intervención desde un panorama general para resolver el punto específico después, que hoy nos reúnen pues en este panel. Empezando por el escenario macro, yo quiero hablarles de la Federación Nacional de Comerciantes, Empresarios de Colombia, FENALCO, donde ejerzo como pues vicepresidente de negocios y servicios a los afiliados, y poder así desde este universo gremial hacer una radiografía empresarial y comercial de Colombia que igual es muy similar a la de los países iberoamericanos. FENALCO es un gremio, una asociación con 76 años de creación y con presencia en todo el territorio nacional, y esto nos permite simplemente tener no solo representación, sino un entendimiento de las dinámicas comerciales y económicas de las regiones de Colombia. Nuestro reto durante los últimos 76 años ha sido el de representar y defender los intereses del comercio colombiano y llevar esos servicios de alto valor agregado a los comerciantes de todos los países, y por esta razón hoy les quiero hablar desde el lado y desde el punto de vista del comercio, y como se los dije inicialmente, ese matrimonio comercio-empresa, notariado y servicios notariales. Nosotros representamos más de 30 sectores de la actividad económica que se desagregan en 54 subsectores y 120 actividades económicas. Somos básicamente el gremio multisectorial más importante, más grande de este país. Y nuestros afiliados y la representación multisectorial con la que contamos va
y digamos varía en rangos desde los servicios de los sectores del sector funerario hasta las tiendas de barrio, hasta el sector inmobiliario, pasando por grandes superficies, por el sector de automóviles, insumos agrícolas, y todos estos sectores, o la mayoría, la gran parte de estos sectores, tienen relación y necesitan de los servicios notariales. Gracias a esta diversidad, puedo decirles que nuestro gremio es una radiografía de Colombia y una radiografía de Latinoamérica, obviamente guardando ciertas particularidades y ciertas excepciones. Y ya, gracias a esta radiografía o panorama general del sector empresarial y comercial de Colombia, vuelvo sobre la cuestión por la cual pues, fui invitado a este panel. Exponer el papel que juega el servicio notarial como garante de la libertad y qué impacto tiene en el contexto empresarial estos servicios notariales. La respuesta más obvia se podría resumir en que las oficinas y los servicios notariales de registro e instrumentos públicos simplemente tienen un alto impacto en las dinámicas empresariales de todos nuestros países. Pero acá es donde yo quiero que el enfoque no se pierda y creo que no se puede perder de vista y el planteamiento es el qué está haciendo el servicio notarial para convertirse en el aliado estratégico de ese desarrollo empresarial y comercial a nivel internacional. Actualmente me circunscribo a los casos de Colombia y España, países de los cuales tengo mayor conocimiento, pero hablo con la certeza de entender que la situación es muy similar en el ámbito iberoamericano. Pues los servicios notariales y los notarios, conscientes del cambio que se vivió y se aceleró a raíz de la pandemia pues del COVID-19, han no solo empezado, sino continuado implementando y ofreciendo el uso de herramientas tecnológicas con el fin de facilitar los trámites notariales y optimizar los tiempos que se gastan, entre comillas, no solo las empresas, sino individuos en este tipo de requerimientos. Un claro ejemplo de esto, y lo quiero traer a colación, es el proyecto de digitalización notarial que lanzó el Supernotariado y Registro Colombiano en octubre de este año. Este, por ejemplo, es un proyecto que contempla la digitalización de muchos de los servicios de las más de 900 notarías con las que cuenta este país. Muchos de los trámites que se realizaban antes y que tenían que ser realizados de manera física, ahora se podrán realizar de manera electrónica, sin la necesidad de dirigirse físicamente a estos lugares. Esto que se traduce pues, básicamente en una reducción de tiempos de trámites, una reducción de tiempos de recurso humano y en general una optimización de recursos para las empresas. Otro brillante ejemplo es la iniciativa de constitución de sociedades telemáticas adoptada por España. Es que en este caso el procedimiento para solicitar la constitución de una sociedad en este país se puede hacer en un tiempo de 10 minutos a través de una herramienta digital y contando con todos los niveles y las garantías de seguridad que este tipo de transacciones necesitan. Podríamos también hablar de Iberfides, una plataforma tecnológica que busca la interconexión y circulación de documentos notariales que se podrá comenzar a utilizar en países iberoamericanos que tengan ciertas condiciones técnicas y esto para mí es muy importante y que va a permitir facilitar las relaciones jurídicas transnacionales tanto en temas de negocios como empresariales y como individuales, y hago énfasis en el tema de negocios empresariales. Y así podría continuar con muchos otros ejemplos, pero con el fin de respetar el tiempo de las personas que nos acompañan en línea y que me ha sido asignado, quiero despedirme con unos puntos, con los puntos donde las bondades del sistema notarial podrían seguir fortaleciendo la independencia y la dinámica del comercio y del empresariado. Y el primer punto lo traigo a colación porque es un frecuente clamor del sector inmobiliario que nosotros desde FENALCO entendemos y representamos, por ejemplo, y es continuar fortaleciendo el uso de herramientas tecnológicas y mecanismos que permitan evitar el represamiento de trámites. Este es un clamor particularmente que vemos en el sector inmobiliario, pero que puede ser transversal. El otro tema muy importante para las relaciones y la dinámica empresarial y comercial es el de garantizar la seguridad de los acuerdos comerciales para evitar litigios. El tercer punto es el de continuar flexibilizando los trámites notariales a través de herramientas tecnológicas, a través de aplicaciones, como ustedes lo estaban diciendo.
Y por último, mi invitación al sistema, digamos, notarial, no solo en Colombia y en España, sino a nivel internacional. Y acá les doy unos datos. Colombia es un país donde más o menos el 93% de sus empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de 2.500.000 empresas, un poco más. De esas, el 62% no tienen acceso a servicios tan básicos como el financiamiento, y de esas el 75% hacen todavía todas sus transacciones en efectivo. Pues lo que mi llamado al sistema notarial es que continúen esos servicios notariales, que continúen llegando a esa masa crítica de empresarios, que hablen su mismo idioma y que se facilite la implementación de sus servicios y que se logre democratizar, se continúe con la democratización, porque ya se está haciendo y no lo puedo desconocer, del servicio notarial a nivel tanto nacional como regional y pues internacional. Yo creo que con eso cierro, doctor Alfonso, mi intervención, y agradecerles nuevamente por permitirme estar con ustedes en este panel. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar ahora con los panelistas que intervienen a través de la red. Vamos a comenzar con el representante de la entidad promotora de este panel, que es el Consejo General del Notariado de España y a su vez presidente del Notariado Español, José Ángel Martínez Sanchís. Muchas gracias, Alfonso. Mis primeras palabras deben ser de agradecimiento a la World Juris Association por este Congreso Mundial, que en definitiva pues se trata de potenciar los derechos humanos en el mundo y sobre todo de desarrollar vehículos para el alcance de un bien jurídico que es esencial, que no es otro que la paz. La palabra pacto, que está tan vinculada a lo que los notarios hacemos, tiene precisamente esa raíz, viene de paz, pacis, del latín. Y efectivamente, cuando se desarrolla un pacto, sea o no ante notario, las personas se reconocen mutuamente su personalidad, su autonomía, su capacidad jurídica y desarrollan, por tanto, una fórmula para el encuentro y para la cohesión social. Es verdad que cuando se desarrolla un pacto, estas personas, si no cuentan con el apoyo de un notario, por ejemplo, tienen que asumir toda una serie de cargas, como decía el profesor Betti, de carácter a veces complejo, porque unas son de naturaleza prudencial, otras de naturaleza técnica y desde luego una carga también de legalidad, pero que ellos desarrollen sea efectivamente legal y al mismo tiempo eficaz y práctico para la consecución de los fines que pretenden. Cuando se acude a un notario, todas estas cargas, o muchas de ellas, las asume el propio notario. Es decir, él tendrá que proceder a la identificación de las personas, a reconocer su capacidad jurídica, la legitimación con la que operan, su representación y al mismo tiempo también la legalidad del negocio y, en caso necesario, aconsejar, si se lo pide, los interesados y asesorar a esas personas para la consecución de sus fines prácticos dentro, como decía, de un orden legal. Y esa labor de asesoramiento que desarrolla el notario, como bien recordaba Alfonso Caballé en sus primeras palabras, se presta en un régimen en el cual el notario tiene que tratar de cubrir otro de los riesgos que existen con carácter general en la contratación, las asimetrías de formación y de información entre los otorgantes de un documento público, entre las partes de un contrato, que se incentivan en gran medida como consecuencia de la proliferación en el mundo moderno de las condiciones generales de contratación. No se puede objetar la existencia de estas condiciones porque constituyen evidentemente el instrumento para fomentar la contratación como un bien económico en sí mismo. Pero es evidente también que su predisposición
por parte de los empresarios, en su caso, o profesionales, conduce a una situación en la que la otra persona, que puede o no ser un consumidor, se ve abocado a prestar su adhesión de una manera en la cual a veces padece un desconocimiento, una falta de entendimiento de los contenidos que se le proponen, no siempre fáciles de desentrañar. Por tanto, en esta línea la actuación del notario tiene que ser la de un asesoramiento equilibrador, tiene que ayudar precisamente a la persona más débil. Me ha encantado oír al presidente del notariado colombiano, Eugenio Gil, porque en realidad estaba en muchos de su discurso reparando precisamente en esta función que tiene el notario, que es una función no solamente de actuar como con una neutralidad puramente formal, que es una manera de excusarse, sino interviniendo de una forma activa en la consecución de un acuerdo que se haga en igualdad de condiciones o con la máxima igualdad de condiciones. Ya sabemos que esto en un sentido absoluto no es nunca posible. Y por eso entiendo que la actuación notarial tiene una gran importancia y que la va adquiriendo a medida que el mundo cambia, porque somos muy antiguos, pero de alguna manera, yo al menos en los años que llevo como notario, si vas revisando tu proceder, cada vez lo tratamos de hacer de una manera que se acople más a las necesidades de estas personas que muchas veces se encuentran solas en una situación de debilidad. Esto, además, en un contexto que, que se sale del habitual, pero que no debe salirse de la actuación habitual del notario. Me voy a explicar. En realidad, estamos siempre el notario siempre se ha caracterizado por una cuestión fundamental y que resulta lo que venía diciendo, y es que todo lo que nosotros hacemos va al encuentro de la persona, es decir, la persona se encuentra con el notario, se produce un vínculo, una relación de confianza, que es imprescindible también para que podamos proceder de la mejor manera. Y ese encuentro con la persona, en un sentido, ahora con la pandemia, se va a ver potenciado como consecuencia de la utilización de mecanismos digitales. Pero hay que precaverse también con la utilización de los mecanismos digitales, en el sentido de que no se debe perder en ningún momento el trato con esa persona, no el contacto, es decir, en la actuación del notario, en los documentos notariales, siempre hay un aspecto de encuentro, de relación. El otorgamiento de esos documentos se produce de manera oral. El documento está reflejando un acto o contrato que se desarrolla oralmente ante el notario. Y esto es fundamental. Por eso también los documentos podemos decir que muchas veces nos hablan, nos cuentan los pensamientos de sus autores. Mientras que cuando se recurre a sistemas que son como una firma electrónica, sin tener en frente a la persona que la va a implantar o que la va a utilizar, se produce un alejamiento, se produce una deshumanización de los procedimientos jurídicos. Y esto el notario lo puede evitar a través de mecanismos como este mismo que estamos utilizando, la videoconferencia. Y en esta línea creo que efectivamente la actuación notarial se puede ver muy reforzada, porque en muchos aspectos va a permitir que demos flexibilidad, como decía Ricardo Gil, pero sin perder la esencia, que es el trato vis a vis con la persona que tienes enfrente. Y esto es efectivamente esencial en todo momento. Y creo que además es lo que las personas esperan de nosotros, que les atendamos, que pongamos nuestra cara como notarios y nuestro conocimiento a su servicio. Y definitivamente esto se puede también desarrollar por la vía digital. El notariado español cuenta con un centro tecnológico que es efectivamente ya de 20 años atrás, donde vamos desarrollando proyectos
muy diversos, el portal del ciudadano, que va a permitir desarrollar toda una serie de actividades a través de la videoconferencia, entre ellas la constitución de sociedades, y efectivamente, ya que se reconozca normativamente esta opción, podemos llevar a efecto en 9 o 10 minutos en algún caso concreto, y que está en vías precisamente de aprobarse en estos momentos por nuestro gobierno. Pero en definitiva, como decía, la actuación del notario es la de salir siempre al encuentro de la persona y desarrollar esta labor de apoyo institucional en casos en que esto sea necesario, tanto de cara al consumidor. El Notariado Español ahora, para los adquirentes de vivienda, desarrolla un acta gratuita de información precontractual, donde a solas con el prestatario le explica los documentos que le ha entregado el banco, se asegura de que esos documentos sean los que debe entregar con las condiciones y cláusulas precisas, y de esa manera llega a la firma del préstamo con un conocimiento completo de esas condiciones generales que, como digo, a veces no son fáciles de desentrañar. Y ahora tenemos la experiencia de la nueva ley, la reforma que se ha producido de la discapacidad, de la que creo que tenemos aquí a una experta en Graciela, y que efectivamente pues estamos muy ilusionados porque confía completamente en los notarios españoles para que desarrollemos esa función de apoyo institucional en el ejercicio de su capacidad jurídica por las personas con discapacidad. Por tanto, al final de todas las intervenciones y de todos los panelistas que hay en esta mesa, se vislumbra un aspecto que es común, y es precisamente que el notariado constituye efectivamente no solamente una institución que está abocada a la redacción de los documentos y a su autorización, sino que despliega un apoyo institucional para que la persona desarrolle y pueda ejercer con todas las garantías, con todas las seguridades, su libertad. Muchísimas gracias a todos los panelistas, y perdón si quizá me he alargado más de la cuenta. Muchas gracias, José Ángel. Seguidamente se cede la palabra a la presidenta del Notariado Mundial, la doctora Cristina Armella, que nos honra hoy con su presencia virtual. Muy buenas noches desde la Universidad Luis Guido Carli de Roma, donde me encuentro cumpliendo con las actividades de la Unión Internacional del Notariado y prontamente mañana su Asamblea Mundial. Les quiero agradecer la invitación de estar en este Congreso Mundial de Derecho, en el cual nos damos cita una enorme cantidad de profesionales del derecho, cada uno de nosotros en un área de interés, en un área de ejercicio profesional del derecho en sí mismo o del ejercicio funcional. Y en este panel nos encontramos con la voz del notariado, nos encontramos con la problemática que atiende el notariado, y en este caso y en mi persona, por el ejercicio de la presidencia de la Unión Internacional del Notariado, les puedo brindar una evaluación global. Antes que eso, les quiero recordar que nuestra Unión Internacional del Notariado ya lleva 73 años de existencia, que comenzó con la reunión de 19 notariados, específicamente de Europa y América, y hoy extiende toda su incorporación a 89 notariados. Y si mañana se aceptan a 2 notariados que están esperando su ingreso, seremos 91 notariados en 5 continentes. Esto es muy importante, porque la visión que podemos brindar es saber determinadamente que estamos abasteciendo a 2/3 partes de la población mundial, que se trabaja con el 60% de la capacidad económica de los países donde estos notariados se desarrollan. Y sinceramente podemos entender que, siendo países que se extienden en 5 continentes, por supuesto diferentes, que tienen raigambres jurídicas distintas, que tienen religiones, tipos de gobierno,
razas, culturas, orígenes diferentes. Y sin embargo, en todos ellos hay un común denominador: el notario, pero el notario de tipo latino, que garantiza entonces, como todos ustedes saben, el profesionalismo y el desarrollo de un operador del derecho que está a cargo de una función pública. Y esto es una respuesta social, es una respuesta a las necesidades, no solamente de nuestro siglo XXI, sino de sus raíces, aparecen en el medioevo, las raíces de un notariado moderno. Y ha transitado todo este tiempo, este notariado dando muestras evidentes de la adaptación que genera frente a los estímulos externos. Y la muestra evidente de esto es la experiencia que hemos vivido a partir del 2020. Específicamente, cuando yo asumí la presidencia de esta organización internacional, se decretó la pandemia. Una organización internacional que se maneja a través de la presencialidad. Pero rápidamente generamos esta adaptación a la virtualidad. Virtualidad por medios tecnológicos que nos permiten hoy estar juntos a la distancia, que nos permiten expresarnos, participar, cambiar ideas, obtener conclusiones. Pero lo más importante de esta diversidad y de esta enorme extensión mundial es que los notarios y notarias de cada uno de los notariados, de los 89, 91 notariados, cumplimos una misma función que ya ha sido descrita por los panelistas anteriores, pero que quiero destacar algo que por más que la tecnología y las herramientas tecnológicas avancen, por más que el notariado las esté haciendo suyas en el desarrollo del ejercicio de la función pública notarial, que estemos estudiando y aplicando en este momento el ejercicio de la función pública notarial en el ámbito virtual, con una comparecencia de nuestros requerentes online. Todo esto son muestras más que evidentes de la adaptación que ha hecho el notariado mundial y los documentos y las directrices que ha obtenido con respecto a todos estos temas. Pero lo fundamental es que nosotros trabajamos con la persona humana y estamos al lado de la persona humana desde antes de nacer, por sus intereses, el ejercicio de sus derechos y algunas obligaciones que pueden contraer, hasta todo el desarrollo de su vida en el crecimiento de las diferentes etapas en las cuales, en la protección de los niños, niñas y adolescentes, ya cuando esta persona humana adquiere una capacidad presumida por ley en toda su gestión y desarrollo intelectual, cultural, económico, familiar, y lo va acompañando en los actos más importantes de su vida, en los actos trascendentes que tienen que ver no solamente con su patrimonio, sino también tienen que ver con su propia persona, con lo que significa contraer nupcias, con lo que significa vivir en convivencia, lo que significa pensar en la propia discapacidad, en prevenir y proyectar los efectos personales y económicos frente a la posibilidad del fallecimiento y frente a una estructura que planifique claramente lo que puede ser los efectos económicos y personales luego de una situación de frustración matrimonial, convivencial o de la propia muerte. Entonces, acordémonos de lo importante que significa la función notarial, que es el propio Estado, el que está al lado de la persona humana. Es esta inmediación, que no interesa que la inmediación sea física o presencial o que sea a través de una comparecencia online. Lo importante es el despliegue que hace un notario, que es un profesional del derecho, como todos los profesionales del derecho que están hoy aquí dándose cita en participar en un congreso mundial tan importante, pero que en el rasgo nuestro, lo caracterizante, es ciertamente que estamos representando al Estado, que los Estados, que nuestros gobiernos nos confieren esta posibilidad de dar fe, esta posibilidad de generar una actividad fedante, del ejercicio funcional fedante. ¿Por qué? Porque estamos dando certeza, estamos dando autenticidad, estamos priorizando el negocio o el acto jurídico que puede ser individual, unilateral, bilateral, plurilateral, en todo lo que es el despliegue del ejercicio de los derechos humanos en
en normalidad. Y esto es lo que hace a la justicia preventiva, lo que hace a la consolidación de estos derechos, lo que hace trasladarlos a un documento notarial, que ese documento notarial que fue con una matricidad protocolar durante tanto tiempo y que fue la demostración y la representación en papel de la expresión del consentimiento de los requirentes, de las partes, de los comparecientes y además frente a un notario que cuando autoriza esta escritura pública con su firma y su sello, sea hológrafa o sea por una firma digital, le está insuflando a ese documento esta calidad tan especial del instrumento público, del documento público. Y ese documento público, con todas estas garantías, con esta inmediación, este asesoramiento, este consejo, esta calificación de la legalidad. Esto quiero sostener. Las personas humanas acompañadas en los actos más importantes de su vida, con un profesional a cargo de una función pública que le está determinando con claridad la legalidad del acto, que está previendo la ausencia de conflicto y que está consolidando, como digo, en el futuro los efectos de este negocio jurídico. Y después este negocio jurídico, si tiene eficacia real, si tiene transmisión de la propiedad, va a tener un reflejo en los registros de la propiedad, claro que sí, pero con documentos auténticos que han nacido a través de una expresión como un documento público en manos de un oficial público como es el notario. Y vuelvo a insistir, el notario de 89 y mañana 91 notariados de 5 continentes. Yo quiero dejar este mensaje para las generaciones venideras, porque hoy, en el 2021, el mundo entero habla a través de la pandemia y de las limitaciones y del aislamiento, habla de la necesidad de dar respuesta frente a la posibilidad de una ausencia de inmediación física. Y en consecuencia esa respuesta la ha dado el notariado que no se despertó ahora a la tecnología, el notariado que lleva años trabajando en documento electrónico, que lleva años trabajando en copias o primeros testimonios digitales, en comunicaciones notariales con las propias administraciones públicas, con los propios registros de la propiedad. Hoy estuvimos en el panel anterior, escuchando con mucha atención a los registradores que son otra pata de la seguridad jurídica, pero mal pueden justificar una seguridad jurídica que no llegue a través de un documento auténtico, por tanto de un derecho. Y este documento auténtico, por tanto del derecho, que viene en su gran mayoría del ámbito del notariado, es el que ha consolidado la expresión del consentimiento en una forma escrita. Y es esto lo que el registro, en una forma parcial de publicidad, porque no es la total de la publicidad que puede existir en los regímenes jurídicos, así colabora con esta seguridad jurídica que nació indudablemente en el quehacer notarial. En esta obra de arte, del arte medieval, que hoy está absolutamente adaptada a las necesidades actuales, a un notariado dinámico, a un notariado que se capacita con capacitación permanente obligada, a un notariado de 89 notariados que se vinculan a través de una organización nacional que une sus lazos institucionales con organizaciones fundamentales para la vida de la humanidad en paz, como puede ser Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y todas las organizaciones. Hoy también escuché hablar de la prevención del lavado de activos. El notariado tiene un rol fundamental en evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y esta unión internacional cuenta no solamente con expertos, sino con grupos de trabajos intercontinentales, que ya tenemos nuestras prácticas para coadyuvar con la función del Estado y evitar este flagelo transfronterizo que castiga a nuestras comunidades. Y toda la actividad que desarrolla el notariado mundial, no ya el notariado de un continente, de 2, 5 continentes, globalmente, donde da respuestas a todas estas áreas que tienen que ver con la protección de la persona humana, de sus derechos humanos, de la capacidad, de la discapacidad y de todas estas cuestiones que de alguna manera los puede castigar
en este desarrollo pleno de su personalidad. Y hoy la tecnología también nos da otro reto. Y hoy la pandemia nos intimó, no nos generó un solo reto, nos intimó a dar respuestas. Y el notariado internacional lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? De la mano de los notariados más desarrollados. Y en eso tenemos que ver al notariado español que hoy nos acompaña. Es un notariado que tecnológicamente, en el desarrollo que han logrado, es uno de los notariados más fuertes, y no el más fuerte que hay en todo lo que sea tema de tecnología. Tecnología vinculada al notariado, a las personas humanas, a los propios notarios y notarias. Y su red Iberfides, que hemos tenido la oportunidad de presentarla al grupo de los ministros de justicia de Iberoamérica y de los países africanos también de habla portuguesa. Es una herramienta fundamental que los estados van a tener que adoptar prontamente para la comunicación de los documentos notariales, que con toda esa autenticidad, que con toda esa fuerza ejecutiva y ejecutoria que tiene un documento notarial, pueda ir a través de una comunicación virtual de un punto al otro punto, guardando absolutamente todas sus calidades. Y hay que... Yo presenté esta red Iberfides en varios congresos, y en el último de Puerto Rico, en la 18ª Jornada Notarial Iberoamericana, cuando hablé con tanta vehemencia de esta herramienta tecnológica para protección de la persona humana, de los particulares, de las comunidades en cada uno de nuestros países, dije con claridad: el notariado español hoy brinda su colaboración, su generosidad, todo su conocimiento a Iberoamérica, y mañana será el mundo, porque la estructura de organizaciones fuertes, de organizaciones fortalecidas, potentes, como es la organización de nuestra Unión Internacional del Notariado, donde se vincula con UNICEF y donde está vinculada con Just for All en Europa y en tantos programas que están protegiendo a la persona en todas sus manifestaciones. Esto es fundamental. Es un notariado que está adaptado a los nuevos tiempos, es un notariado que reconoce que su adaptabilidad y la necesidad de asistir a las comunidades, de asistir a las nuevas necesidades. Y así podemos estar toda esta, no quiero detenerme en esto, soy una entusiasta de la fe pública, del ejercicio funcional, de la adaptación de nuestro notariado a los tiempos que corren, que ya lo tenemos, esto está, no va a venir, es algo que es presente, que no es futuro, que atendemos a la máxima migración de la humanidad. Y la máxima migración de la humanidad es del sistema analógico al sistema tecnológico, al sistema de las herramientas tecnológicas. Y así dimos en llamar entre todos los vulnerables que conocemos, los vulnerables tecnológicos. Porque los vulnerables tecnológicos son las personas del común. Porque de nada sirve que el notariado se dinamice, que el notariado se capacite, que cuente con herramientas tecnológicas, si no puede subir con seguridad y con certeza a un compareciente en línea, si no lo puede recibir porque el compareciente en línea carece de los saberes, las aptitudes de poder alcanzar este ámbito de tecnología. Así que hay mucho camino por recorrer, pero quiero dejar en este panel que estamos disfrutando con tan buenas compañías, con la voz del notariado en una expresión pluriprofesional, podríamos decir, si me permiten, en este Congreso Mundial. La voz del notariado está para ayudar, la voz del notariado está para mostrar lo que está haciendo, lo que puede hacer, y para desplazar aquellas voces que, no conociendo a fondo el ejercicio funcional, no conociendo a fondo el rol que juega el notariado en nuestras sociedades, y que a veces entienden o sostienen que el notariado es una figura ancestral que pone trabas. Muy por el contrario, yo los invito a todos los profesionales del derecho
que se acerquen al notariado, que se acerquen al notario que tienen cercano y que le pregunten acerca de los conceptos jurídicos, que le pregunten la posibilidad de modalizar instrumentalmente a través de un instrumento auténtico las conductas humanas. Y van a ver qué buenos resultados van a obtener con esta red de contención que no solamente el notariado ya está brindando, sino que le abre los brazos a los otros profesionales, abogados, registradores, jueces. Todos debemos trabajar, todos juntos, intercambiando nuestros saberes en pos de una comunidad con seguridad jurídica, con paz, que definitivamente hace a la felicidad de los pueblos a los cuales nos debemos. Muchísimas, muchísimas gracias por estas palabras, por este momento, y estoy a disposición. Nuestra Unión Internacional está a disposición de todos los proyectos que se puedan dar en el mundo que tengan que ver con la protección de la persona humana y del desarrollo económico, porque personas humanas sin posibilidades económicas de desarrollo y crecimiento tampoco es un resultado óptimo en nuestras comunidades. Lo importante es la persona humana vinculada a la gestión de un desarrollo económico y por supuesto la legalidad que le brinda un notario, interviniendo en el ámbito empresarial, con las pymes, con la inversión extranjera, con los propios estados en las economías y en la ayuda a los estados para que solidariamente intervengamos en pos de la protección de los más desposeídos. Y nada más un ejemplo de los pueblos originarios que siguen existiendo a pesar de vivir en el siglo XXI con toda su fortaleza, y el notariado está al lado de los pueblos originarios y está al lado de los migrantes, que migrantes en un país donde no entienden el idioma prácticamente pueden ser equiparados a personas con discapacidad. Así que hay mucha tarea, el notariado está abierto a todos los proyectos y en concurrencia con los demás operadores del derecho sin ninguna exclusión de cualquier tipo de jurista. Muchísimas gracias, Alfonso, gracias por permitirme participar y perdón si me extendí porque mi vehemencia puede más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Seguidamente tiene la palabra David Figueroa, que es el presidente de los Notarios de América. Parece que hay algún problema de conexión. Si no, le cedemos la palabra a Graciela Iglesias, magistrada y especialista en temas de discapacidad. Parece que tenemos un problema de conexión. Ese es el problema de las nuevas tecnologías, que son muy útiles, pero cuando no quieren acompañarnos, pues no nos ayudan. Yo creo que hemos cumplido ya con creces el tiempo que teníamos destinado a esta mesa. Hemos querido resaltar hoy en día, en una época en la que se habla mucho de tecnología, de un aspecto fundamental que, como bien se decía también en la mesa anterior, a veces puede quedar desdibujado, que es el derecho de las personas, eje fundamental del ordenamiento jurídico y al que, en definitiva, todos los que trabajamos en el mundo del derecho nos debemos. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias.